bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos acercarles a una de las figuras más importantes y destacadas del siglo XX en filosofía. Él es Emmanuel Levinas, y para ello hemos invitado a un ya conocido colaborador de nuestro programa, que es el profesor Rosenberg, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bienvenido, profesor Rosenberg. Es un placer y es un honor. Profesor, ¿quién era Emmanuel Levinas? Bueno, yo creo que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, es decir, recién de ayer, y yo he tenido el honor de haber estado con él y hablado muchas veces porque tuvimos un maestro en común, una figura mítica. Si ustedes van a creer que existió, que no existió, ustedes van a tener razón, una figura especial que fue nuestro gran maestro, maestro mío, maestro de Levinas y maestro también de Elie Wiesel, que mostró, fue nuestro Sócrates. Y uno de los Platones, el Platón es un poco Levinas, que unió a esta visión del judaísmo que este maestro le enseñó, él unió una cultura filosófica universal. Él es continuador de Husserl en fenomenología, y estudió con Heidegger, pero acá ya vemos como estamos hablando ya quizás un lenguaje técnico. Y yo creo que la filosofía no es técnica, la filosofía no tiene que estar escrito en un, digamos así, algunas páginas traseras del diario o en algún suplemento cultural. La filosofía es lo que se refleja en la primera página del diario en todas formas. Y es un poco lo que hizo Levinas. De un lado escribió libros que son muy difíciles de entender, que hace falta estudiarlos, o mejor dicho, hace falta un buen profesor que les enseñe esos libros. Del otro lado, Levinas escribió comentarios sobre el Talmud, sobre la Agadá, sobre aquellos fragmentos del Talmud que no nos hablan de leyes, sino nos hablan de una forma muy existencial de nuestra forma de vivir. Y él también hasta algunos cuentos también escribió, algunas cosas que fueron un poco el producto de sus vivencias durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial. Y es aquí donde yo quisiera dejar la parte filosófica y mostrarla cómo en un determinado momento él puede unir estos tres mundos y decir algo que en determinada forma podría decir, tenía que haber sido él para decirlo. ¿Cuál fue la relación de Levinas con la filosofía? Bueno, es una relación no muy simple, pero se la voy a explicar a través de un relato que él cuenta. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, él, si se puede decir, vivió la Shoah, si es que eso es vivir, estuvo durante la Shoah. Él era un soldado francés. Nacido en Lituania, ciudadanizó en Francia y era un soldado francés. Y en esa guerra que se llamaba la Guerra Ridícula, Levinas fue tomado cautivo junto con todo el regimiento de soldados donde estaba, y así es donde pasó toda la época de la Segunda Guerra Mundial en un campamento de lujo. Y fue de lujo porque la gente que estaba allá no sufrió lo que fue Auschwitz y logró sobrevivir, gracias también a los otros soldados. Y es ahí donde nos encontramos con la idea, donde él habla un poco de este tiempo. Y él cuenta el siguiente relato. La vida fue horrible. Ellos salían muy temprano a la mañana a trabajar a trabajos forzados y volvían a la noche ya totalmente destrozados. Pero he aquí que una vez apareció un perro en este departamento, en este horrible campamento. Y a este perro ellos lo llamaban Bobby. Y este perro entonces los acompañaba a la mañana cuando se iban a trabajar, y cuando volvían corría hacia ellos y los ladraba de amor y de gusto. Y él dijo lo siguiente, acá donde viene podemos decir, el fermento judío. Y él dice de que se relata en la Biblia, en el libro del Éxodo, que cuando los judíos se liberaron en Egipto, los perros no ladraron. ¿Por qué no ladraron los perros? Porque ¿para qué está hecho un perro? Un perro está hecho para que evite que el que no tiene que entrar entre, y también para que el no tiene que salir no vaya, no salga. Por ejemplo, como los perros ovejeros, que evitan que las ovejas se echen a perder. Y los perros tenían que haber ladrado, pues decir que los esclavos se escapan, se liberan, y los perros no ladraron. ¿Por qué? Porque quedó algo en el perro de una especie de moral natural, y esta moral natural se expresó en el hecho de que los perros en un momento comprendieron que la esclavitud es una iniquidad, es algo horrible. Lo que pasó con ellos es algo imposible que pueda hacer el hombre, no puede hacer, y el perro parece que sí.
Entonces, por eso es de que, de acuerdo al Talmud, nosotros tenemos la costumbre, la obligación de dar de comer un poco de la carne que no comemos, que no es kasher, por ejemplo, se la damos al perro. ¿Por qué? Porque nosotros damos honor al perro. Y él dice, Levinas dice, bueno, el perro que vino a nuestro campamento era seguramente el descendiente de los perros que no ladraron a la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de la iniquidad y de lo horrible que pasa acá. Pero él se dio cuenta de otra cosa diferente, que para él no había diferencia entre los guardias y los prisioneros. Él vio a todos en ellos hombres. Y él entonces respetó la humanidad y quería la humanidad. Bueno, es casi, no hay casi que agregar que los guardias de la SS, los alemanes nazis, lo que hicieron fue pronto, cuando se dieron cuenta que los cautivos tenían un pequeño rayo de luz, lo echaron al perro y lo hicieron desaparecer. Un perro que había venido a la nada, ahora lo tiraron. No puede ser que los cautivos tengan algún momento de luz. Y entonces Levinas agrega, este perro fue el último kantiano que había en la Alemania de aquel momento. Porque Kant es el ejemplo máximo de lo que es la filosofía. Lo que es la filosofía que muestra a todos nosotros como iguales. Y eso es lo que no pasó en ese momento. Y el perro lo respondió. Y acá nos encontramos en algo como, en determinada forma, diría que Levinas hace una especie de lucha en contra de la filosofía, que no le basta, no basta la igualdad. Mientras que nuestra generación comienza con el yo ahora aquí, pero ahora el yo, lo que dice Levinas y nos dice, hay que empezar con el otro. Quiere decir, todo nuestro pensamiento comienza con el otro, y aquí que eso es lo que nos está diciendo en este mensaje. ¿Cómo tomó esto Levinas de las fuentes judías? Toda la idea de Levinas es, como dije antes, la idea del otro. El otro que puede tener muchas características distintas. Simplemente se podría dar un ejemplo como Abraham, que recibe a aquellos caminantes que están en el desierto y les abre las puertas y les da la hospitalidad. Ahora, esta hospitalidad es muy importante porque él vivió un mundo en el cual no hubo hospitalidad. Es como esos cuentos de que muchos de los refugiados pidieron la visa de un determinado país y le dijeron, bueno, no hay visas. ¿Cuánto va a haber visa? Dentro de 10 años. Y la persona esta perseguida pregunta, ¿a la mañana o a la tarde? ¿Cuánto quieren que venga? Esto es la ironía de un mundo. De la otra persona que contestó, preguntó en aquellas palabras, agarrando el globo, dice, no tiene otro globo donde puedo buscar algún lugar para tener visas. Eso es el mundo que él vio y el mundo que él experimentó y el que él expresó en sus casos. Es lo que es la hospitalidad, es lo que Abraham nos dice, recibir a la otra persona. Ahora, la idea del otro es una idea muy importante porque él ve la necesidad de sacrificarse por el otro, de poder hacer algo por el otro. Y el ejemplo clásico de lo que es esto es, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando se nos habla del hecho que nosotros lo estudiamos desde que éramos en el jardín de infantes, y en esos cuentos bíblicos, que son más que cuentos, son documentos y mensajes bíblicos, donde los hermanos venden a José. Y ese es el pecado máximo que podríamos decir. Mas he aquí ahora cuando José recibe a los hermanos y él los acusa falsamente, hace toda una especie de maquinación o de una novela, acusa a los hermanos de que vienen acá a espiar y a trabajar contra Egipto, etcétera, etcétera. Pero todo esto termina en un momento donde él lleva con una acusación falsa a su hermano Benjamín. Y Yehuda, el ejemplo de Judas, lo que se llama Judas. Yehuda él dice, bueno, yo quiero que liberes a Benjamín, yo voy a ser esclavo en lugar de él. Y ese es el ejemplo clásico de lo que podemos decir así, de la abnegación, de la posibilidad de un hombre de hacer algo por el otro. Y yo creo que acá en este momento es donde el pecado de la muerte, de primera muerte en el mundo, del asesinato, donde Caín mata a Abel, acá es donde se corrige todo esto. Es como si nosotros, saben, como si en el caso de la televisión, Najón, que se está acá grabando, cuando hay un fragmento, ahora ya tenemos esa posibilidad de ir un poco atrás y recorrer. Es como si la historia haría exactamente esto. Como en un determinado momento ahora podemos ir atrás
y corregir ese pecado, y es lo que hace Judá. Y Judá se sacrifica por su hermano y entonces corrige el pecado de Caín, que mató al hermano, por algún motivo que en este momento no nos interesa decir. Y lo que pasa es entonces que nuestra posibilidad de hacer algo por el otro, eso es la base de la moral. No la igualdad, que no es bastante, como diría Kant, sino que algo más por el reconocimiento del otro. ¿Tiene él algún mensaje para nosotros o para el futuro? Bueno, el pensamiento de Levinas tiene un mensaje muy importante, y vuelvo al punto con el cual comenzamos, del problema de que nuestra generación se basa mucho en el yo, pero se basa mucho, el yo se expresa a través de una cosa de los derechos. Y acá donde Levinas se atreve a hacer cosas impopulares. Se atreve, por ejemplo, a decir, el concepto de autonomía es problemático. Que es autonomía, ¿no? Que la persona, digamos, nosotros decimos el hombre tiene libertad. Y dijimos, una persona que va en una embarcación tiene libertad, por ejemplo, para llevar esta embarcación a cualquier lado, aún a atropellar con ella los diques o otras cosas que están delante de ellos. La autonomía es el derecho, pero no basta con esto, hace algo más. Hay cosas que están sobre mí sin que yo los haya elegido. ¿Cómo podemos decir esto en un mundo postmoderno, un mundo que nosotros adoramos la libertad? Pero hay que decir algo, porque lo que dice Levinas es que hay que hablar de deberes primero y nuevamente de derechos. ¿Qué son deberes? Yo tengo un deber por el otro, tengo que pensar en el otro. Y Levinas dijo muy bien, de una forma extraordinaria. Yo recuerdo cuando estábamos sentados en España, en Córdoba, en un congreso sobre memoria, estaba yo sentado al lado de él, siempre busqué la silla que estaba al lado de él y la ocupé muy pronto porque era un placer, un honor, algo escucharlo. Y él me dice lo siguiente, dice, si en el mundo solamente hubiese solamente dos personas, bastaría el amor. Como hay tres, ya necesito la ley. Porque este triángulo ya se vuelve un poco peligroso y lo ocupan todas las novelas de este triángulo. Hoy en día creo que aún con dos no basta el amor, sino hay que hacer algo más. Pero lo que nos está diciendo entonces es de que hay un problema de deberes. Y nosotros tenemos que agregar ahora todos estos deberes y ponerlos juntos. Yo tengo un deber hacia usted. Usted tiene un deber hacia el tercero. Entonces, donde viene la palabra responsabilidad. Yo soy responsable por usted y usted es responsable por el tercero. Pero acá él agrega algo. Yo también soy responsable por su responsabilidad. Y muchas veces, no usted, pero la persona que no está sentada acá puede ser irresponsable. Entonces yo necesito la ley, pero la ley tiene que empezar de otro punto, del punto que yo tengo que decir algo. Y en la familia, por ejemplo, hay una responsabilidad mía. No está solamente hecho para mí. No está solamente hecho para, digamos, como un zapato de medida para la horma, para mi pie. No, hay que empezar en otra forma. Y después hay que calcular todo. Y yo, que soy un discípulo malo, que siempre digamos, pensé en forma un poco diferente, a veces puedo decir, aprendemos también que el otro del otro soy yo. Eso también tenemos que recordar. Yo tengo un poco que pensar de mí. Pero tenemos entonces que construir un mundo donde se pueda hablar en un lenguaje totalmente diferente. Y este es el lenguaje que Levinas nos quiso decir. Y el lenguaje del otro se convirtió en una llamarada que quemó todo el mundo, porque él es la palabra dice. Pero hay que tener cuidado también que es el otro. Y una de las cosas que yo quiero decir siempre, especialmente como un israelí, y otras cosas que muchísimas veces, detrás de las grandes palabras y las grandes figuras, se oculta la hipocresía, se oculta el mal. Y entonces eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y la tragedia de todo fue que el gran maestro de Levinas, que Levinas lo consideró como una de las 4 o 5 grandes filósofos de todos los tiempos, fue Heidegger. Y Heidegger cooperó con Hitler durante los comienzos de la época nazi. Y acá donde podemos ver la respuesta a la segunda pregunta, cómo la filosofía también se puede prostituir. Y hace falta algo más, hace falta nuestro sentimiento moral, que la filosofía no es la base de la moral, sino que la moral es la base de la filosofía. Y eso es algo que Levinas creo que nos enseñó. Muchísimas gracias, profesor Rosenberg, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, por acercarnos a esta figura de Emmanuel Levinas. Muchísimas gracias a ustedes de haberme dado esta oportunidad de hablar de